Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Enciéndeme la luz que esté enchufada permanentemente. Enciéndeme, Jesús, te miraré, te cantaré. Para siempre. Para siempre. Bueno, pues aquí estamos otra vez y la verdad que queremos que sea el Señor el que nos dirija y nos hable a través de su palabra. Y yo quería empezar diciendo que bueno, esta mañana hemos estado hablando de la oración, ahora hablaremos de la intercesión. Y bueno, no sé si vosotros sabéis que hay las disciplinas espirituales. ¿Os suenan las disciplinas espirituales o medios de gracia? Bueno, son las actividades que Dios permite que tengamos para desarrollar nuestra vida cristiana, para crecer, y esas disciplinas son pues la alabanza, lo que hemos estado haciendo ahora, que es adoración, y también pues cuando oímos sermones, cuando evangelizamos, cuando hacemos... en fin, todas las cosas de iglesia como evangelismo, todas esas son, la Santa Cena, son disciplinas espirituales. Y una de ellas es la oración. Entonces, la oración no solo es orar de manera simple, sino que también implica, pues, adoración, alabanza y una cosa que vamos a tocar hoy, que es el tema de la intercesión. Entonces esto es muy, muy importante. Y bueno, hemos preparado algunos apuntes y también tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, pero sentiros libres también de preguntar algo. Bueno, ¿sobre qué nos dices? Bueno, vamos a, como decimos, a hablar de la oración intercesora. ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Eso qué es? La oración de petición es lo que hemos visto esta mañana, que nos hemos basado en la oración del Señor, el Padre Nuestro, y hemos visto tantas cosas, ¿no? Pero la oración de petición es pedir por mis necesidades, o pedir, Señor, bendice a mi hijo, o Señor, que encuentre trabajo mi hermano, o ayúdame en este día porque tengo que tal, ¿no? Esa es la oración de petición, pero la oración intercesora va más allá, es pedir con clamor, no ya por mis necesidades, sino por las necesidades de los demás. La oración intercesora es ponerse en el lugar del otro, es sentir el dolor del otro, la necesidad del otro. Para la oración intercesora, bueno, sabemos que no hay fronteras, que puedes orar por la persona que tienes al lado e interceder por ella, como puedes orar por el país más lejano del mundo, una aldea perdida en el Amazonas, por ejemplo, y puedes estar ahí intercediendo porque Dios te ha puesto esa carga. O sea que se extiende a todo el mundo. Y vamos a leer un versículo muy conocido. Hay un versículo en Ezequiel 22:30, donde el Señor está diciendo, de alguna manera, hay otros versículos que hablan también de que Dios busca colaboradores. Dios tiene un plan eterno y ese plan es salvar a la humanidad, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, se evangeliza, pero también se ora para que Dios obre. Y aquí el Señor dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. O sea, el Señor de alguna manera nos está diciendo que nos necesita para interceder a favor de la tierra, a favor de los pecadores. Entonces, bueno, también se explica más adelante, ¿verdad, Sobre lo que es la intercesión, o ponerse en la brecha? Sí, bueno, cuando dice no encontré quien hiciera vallado, no se refiere a hacer una valla de madera, ¿no?
ni una brecha en el muro de la ciudad. Sabemos que las ciudades antiguamente tenían sus murallas y si el enemigo lograba abrir ahí una brecha, ya lo tenían casi ganado, ¿verdad? La batalla, la ciudad. Pero no es eso. La valla quiere decir los cristianos que se unen juntos para interceder por unas necesidades. ¿Vale? Juntos, haciendo vallado. Que juntos, unidos, se ponen en esa brecha espiritual para impedir que el enemigo haga destrozos. ¿Sí? Sí. Entonces, se unen para reparar una brecha que quizá pues el enemigo en un descuido, quizá, o vete a saber, ha abierto en la vida de una persona, en una ciudad, en un país, en un gobierno, tantas cosas. Los cristianos, intercesores, se unen para reparar la brecha por medio de la oración intercesora. Sí. O sea, la oración intercesora simplemente quiere decir que alguien ora a favor de otro, ¿no? Entonces es una actividad pues, de intercesión, de procurar el bien de otro, no solo de uno mismo. Y, por ejemplo, en Lucas 7:5 hay una intercesión práctica. Aquí Jesús estaba por allí y un gentil, un centurión, pues quería que el Señor orara por su familiar que estaba enfermo, ¿no? Lucas 7:5, y ellos le vieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Es decir, estaban intercediendo por este centurión. Eso es lo que es un ejemplo de interceder, ¿no? Recomendar, abogar por alguien. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos intercediendo, más bien estamos orando por todos los desastres que hay. La oración la hacemos todos, por diversas cosas, pero la intercesión es algo, como bien se ha dicho, más profunda. Puedes seguirlo explicando. Bueno, como hemos dicho, la oración intercesora la hace aquel cristiano o cristiana que se pone en el lugar de otro, ¿vale? En el lugar de otro, y en vez de mirar por mis propias necesidades, clamar por las necesidades de los demás, día y noche. Y a mí me ha tocado mucho unos versículos que hace tiempo medité en ellos, que está en Lucas 18, 7 y 8. En este párrafo habla acerca de los juez injusto y la viuda, pero los versículos 7 y 8 dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra en sus hijos que estemos clamando de día y de noche? ¿Cómo es eso? Clamando de día y de noche. No solamente en el devocional, porque en el devocional, pues cree que todo cristiano tenemos nuestro devocional por la mañana, lo primero para el Señor, pero luego durante el día podemos seguir clamando a Dios en nuestro trabajo, por la calle, haciendo lo que sea. Estamos clamando al Señor por esa necesidad fuerte que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y hermanos, si tú le dices al Señor, pues yo quiero, Señor, ser un intercesor, yo quiero estar ahí en la brecha, el Señor te va a despertar por la noche, ¿eh? Entonces igual nos quejamos, no he dormido. Como dice mi hija Belén, el otro día dice, es que no nos da el día, porque el Señor nos despierta por la noche. ¿Y qué hacemos cuando nos despierta por la noche? Pues la carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y el ejemplo perfecto de intercesor, ¿dónde está? En nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Amén. Él murió no figuradamente, Él murió realmente, Él murió por nuestros pecados. Y en la misma cruz, Él intercedió por nosotros, por los que le estaban matando, pero también por todos los que le íbamos a seguir. Él se olvidó de sí mismo en ese momento y pensó en cada uno de nosotros. Y pensó, hermanos, por nombre. Por nombre. Esto es fantástico, ¿no? Que en aquel momento el Señor Jesucristo pensara en mi nombre. Amén.
tenemos la oración intercesora de Jesús en Juan 17. ¿Alguien lo puede leer? Juan 17, tenemos que verlo. Juan 17 y los versículos... Vale, Ana, ¿bien? Mira, 17, versículo 9. ¿Leo? Sí, vale. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El versículo 11, la segunda parte. Más o menos, o es igual. Vale, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El versículo 15 No ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardéis del mal. y el 20 y el 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos. Amén. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Amén. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Qué bueno, ¿no? Que eso escuchábamos esta mañana, ¿verdad? Que el amor entre nosotros para que el mundo crea que somos los hijos de Dios. Bueno, para dar buen testimonio. Oró por cada uno de nosotros. Como decía ella, nos conocía a cada uno por nombre. Y Él clamó, dio su vida cuando cada uno de nosotros, como dice en Efesios 2, cuando cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1, por si queréis anotarlo. Él clamó en la cruz y dio su vida, y nosotros estábamos de espaldas a Él, pero nos amó e intercedió por nosotros. Pero Él sigue intercediendo, como dice Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que Jesús hizo su oración intercesora por nosotros en Juan 17, pero aquí dice que sigue orando por nosotros. Y esto es muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y luego el versículo 26... Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que tenemos ese privilegio de que Jesús oró, sigue orando en el cielo, y también tenemos el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Entonces es muy importante orar en el Espíritu. Bueno, orar siempre en el nombre de Cristo, pero en el Espíritu, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y es algo maravilloso, que no nos ha dejado solos el Señor. Bueno, no te interrumpo. ¿Estás ahí? Yo he buscado algunos intercesores en la Biblia, que hay muchos. Los siervos de Dios siempre se ponían ahí a orar, ¿verdad? Bueno, sobre todo por el pueblo. Y me he apuntado algunos que venían delante de Dios para interceder, como digo, por el pueblo o por situaciones. Nehemías capítulo 1. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Nehemías capítulo 1. En realidad hay muchos versículos donde se ven a los padres y a los héroes de la fe intercediendo, orando. Y bueno, en Nehemías 1, pero luego también en Génesis, no sé si... Sí, vamos a leer primero el de Nehemías, Sí. capítulo 1, versículo 1. Es que no me lo he apuntado bien. Nehemías, ¿quién lo tiene? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Más? Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije,
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, gracias. La reacción de Nehemías, cuando se enteró de la gran necesidad, las noticias que le llegaron de la ciudad de Jerusalén, fue sentarse, llorar y coger la carga y confesar los pecados y pedirle a Dios basándose en lo misericordioso y la grandeza de Dios. ¿Sí? Eso es importante ver la diferencia entre hacer una oración normal y entre la intercesión. Normalmente la intercesión es algo más a fondo. Por ejemplo, hay otros versículos en Génesis 18, 22, 32, cuando Sodoma, ¿verdad? Génesis 18, 22, 32, lo leo rápidamente. Dice, se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor, o sea, estaba orando. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti esté el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor y dice, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a él. Y Abraham siguió intercediendo, replicó y dijo, he aquí ahora mi Señor, que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijeron, no la destruiré si hallare ahí 45, perdón. Y volvió a hablarle y dijo, y así insiste, y así es la oración intercesora, es machacona, ¿no? Y luego en el versículo 31 dice, bueno, y si son 20, y dice, bueno, pues no los destruiré. Y luego en el 32 volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y bueno, es una de las intercesiones que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que no es, bueno, Señor, si es tu voluntad, sino es insistir. Y bueno, Moisés, también hay otros versículos, ¿verdad? Sí, bueno, vemos que Abraham era súper insistente. No decía, bueno, yo ya le he pedido al Señor que sea la voluntad de Dios. ¿A qué decimos eso a veces? Bueno, que sea lo que Dios quiera. No, yo tengo esa carga y yo voy a estar machacando, Señor, con todo respeto te lo digo y toda la reverencia que tú mereces porque es Dios poderoso, pero ¿y si hubiera menos? Pero ¿y si hubiera menos? ¿No tendría misericordia? Y al final el Señor le dio la respuesta, pero solamente había 4 justos. Sí. A esos 4 justos los salvó el Señor. Le dio la respuesta a Abraham. Pues qué bueno, ¿no? Abraham quería que se le salvara toda la ciudad, pero no era posible. Así que fue Lot y su mujer y sus 2 hijas las que se salvaron. Gloria a Dios porque Él es bueno y Él nos contesta siempre, ¿verdad? En el capítulo 19, versículo 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate toda tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios fue fiel con la petición de Abraham. Y bueno, el ejemplo también maravilloso que tenemos es en Moisés. Moisés, al que admiro mucho, me gusta muchísimo también, en Éxodo 32. 32, 9 al 11. No sé si alguien lo quiere leer, que lo tenga. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma,
y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y el versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Amén, amén. ¿Os dais cuenta de lo que hay aquí escrito? ¿En qué se basó Moisés para decirle: oh Señor, no, mira, ten misericordia? Pues él podía también haber dicho: pues vale, sí, que me tienen harto este pueblo ya, me tienen harto, que son unos desobedientes, hay que ver. Sí, mira, mejor, yo que soy mejor, pues de mí hace el pueblo que quieres escoger. Pero claro, Moisés sabía la promesa de Dios, la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Tú has dicho, Señor, que vas a multiplicar nuestra descendencia. Por lo tanto, Señor, te pido que no nos destruyas. ¿Os dais cuenta? Apoyándonos en la palabra escrita del Señor. Gloria a Dios, porque así estamos pidiendo según su voluntad. Aquí es importante una cosita, porque últimamente cuando se ora, yo mando la palabra, como si fuera tu palabra la que va a mover a Dios. Pero aquí vemos que era la palabra de Dios la que sí se estaba usando, se estaba apelando a la palabra de Dios. O sea que podemos enviar la palabra, pero la palabra de Dios. Y desgraciadamente últimamente yo declaro y mando la palabra. Y esto es soberbia. Entonces Moisés estaba apelando a lo que Dios había dicho. Y eso sí lo podemos hacer. No es que suene una reclamación, que a Dios no le podemos reclamar, pero sí podemos recordarle: Señor, tú lo has dicho. Sí. Que es lo que hizo él. Sí, y después en el capítulo 33, aquí mismo Éxodo, capítulo 33, versículo 1, ¿qué dice? Dice: el Señor le dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. El Señor le responde con las mismas palabras que el Señor ya, con la misma promesa, ¿verdad? El Señor toma en cuenta. Y luego en el versículo 12 al 17, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, el Señor: mi presencia irá contigo. Amén. Y te daré descanso. Amén. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos saques. ¿Y en qué se conocerá de que he hallado gracia en tus ojos? Y el Señor le dijo: también haré esto que has dicho, también te lo concedo. El Señor le concedía las peticiones a Moisés porque Moisés se basaba en las promesas de Dios, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Es muy importante que cuando oremos la palabra del Señor, que intercedamos según lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Porque el Señor de esa manera nos va a dar la contestación. Y tengo otro versículo que también, Números 14. Sí, lo puedo leer. Sí, Números 14, 11 y luego 13 al 20. Y es muy parecido a lo anterior. Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los... Sí. Y luego más abajo, el 13 dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos los sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo.
oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y bueno, todo el contexto habla de eso, de intercesión y el Señor respondiendo. Y vemos que ahí mismo Moisés estaba alabando a Dios, ahí mismo, ¿no? Versículo 17, dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, versículo 18, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, etc. El 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Qué maravilla de oraciones que hacían estos siervos de Dios y que son un ejemplo para nosotros. Dije que Abraham era muy insistente, Moisés también era muy insistente, y cuántas veces falló el pueblo durante esos 40 años. Podríamos decir que Moisés se pasó los 40 años en el desierto intercediendo por el pueblo, porque era una detrás de otra, ¿verdad? Pero Moisés siempre estuvo intercediendo por el pueblo. Moisés siempre fue un hombre de fe. Esta mañana decíamos de que hay que vivir por la fe, no solo cuando nos convertimos, sino día a día, ¿verdad? Por la fe, nuestras decisiones, todo lo que hacemos por la fe para agradarle a Dios. Moisés fue un hombre de fe día a día, él creyó por completo en las promesas de Dios y las tenía presentes, ¿eh? No decía, a ver cómo decía, no, las tenía presentes. Y era sobre esas promesas que él basaba su intercesión. Esto es muy importante que lo entendamos, porque tenemos que orar en el nombre de Cristo y tenemos que orar por los méritos de Cristo, orar al Padre por los méritos de Cristo, conforme a la palabra de Dios, e insistir. Y normalmente el Señor nos contesta, nos da paz, y otras veces nos dice que esperemos, otras veces que no, y siempre nos contesta. Esto es muy importante. Y luego hay otro versículo en Daniel 9:5, y este es un pasaje que luego estaré hablando después, porque Daniel también era otro intercesor tremendo. Daniel 9:5, estaba Daniel orando por su pueblo. Dice, hemos pecado. Fijaros que se está identificando. Esta es una de las características del intercesor, que se implica, que se pone en el lugar, ¿verdad? Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que a tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y en el 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y el 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre su ciudad y sobre tu pueblo. Y se puede ver la insistencia y el clamor, que el clamor también es otra característica del intercesor. El clamor y el llanto. El llanto. El llanto, como vemos también en Jeremías. Jeremías se la pasó intercediendo todo el tiempo de su ministerio, se la pasó intercediendo por la ciudad de Jerusalén, la corrupción que había, la decadencia que había en Jerusalén. Jeremías también fue perseverante en su oración, a pesar de que no veía la respuesta, a pesar de que no la veía, se quejaba porque no veía la respuesta. Podemos mirar en Jeremías 14, Jeremías capítulo 14. Jeremías estaba orando para que pudieran volver del cautiverio, ¿verdad? Bueno, Lamentaciones, que es otro libro de Jeremías,
es un retrato de la devastación, del lloro. Pero aquí Jeremías está hablando, ¿verdad? 14:21. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Ahí también Jeremías está aludiendo al pacto de Dios con el pueblo. Y luego en el capítulo 15 y el final del versículo 18. No, sí, ya lo leo yo. Está quejándose ahí Jeremías porque no veía respuesta, porque no veía salida, porque la maldad era cada vez peor en la ciudad. Y ahí ya Jeremías no podía más y le decía al Señor, se quejaba, y decía el versículo 18 del capítulo 15. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y el versículo 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. A pesar de que Jeremías no veía la respuesta, sino al contrario, lo metieron preso porque no les gustaba lo que les estaba profetizando, lo metieron en el pozo aquel, en la cisterna, y Jeremías, bueno, fue un ministerio de sufrimiento. Él murió sin ver la respuesta. Sin embargo, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios no le escuchaba? Sí, Dios le escuchó. Dios tomó en cuenta todas las oraciones, todo el sacrificio y todo el sufrimiento de Jeremías por su pueblo. Y bueno, lo vemos en la historia del pueblo de Israel, cómo pasaron 70 años. Pero la tribu de Judá, el pueblo de Judá, volvió del cautiverio y volvió a ocupar otra vez la ciudad de Jerusalén. Judá, ¿verdad? También. Sí, que era Entonces, también por lo que oraba Daniel. Sí, claro, no nos desanimemos. Quiero decir, cuando tú estás intercediendo fuertemente sobre un asunto, sobre una persona, sobre tu país, lo que el Señor ponga en tu corazón, y no ves respuesta, no dejes de interceder, no dejes de hacerlo, porque Dios va a responder ahora, mañana, pasado mañana, al otro o dentro de 20 años. Pero Dios quiere que estemos ahí en la brecha, haciendo vallado, intercediendo, porque Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso y sabio, y sabe cuándo y cómo va a hacer las cosas. Ahora yo quería preguntar, ¿alguno de vosotros ha orado así, con clamor, y el Señor no le ha respondido? Así tenemos más interacción. Sí. ¿Has orado y no te ha respondido el Señor? Por ejemplo, el tema de la salud y no ha habido una respuesta así práctica, pero puedo ver su gracia y cómo el Señor responde, o sea, en el sentido espiritual, pero sí que en el sentido físico pues no hay Bueno, respuesta. el Señor te está diciendo, espera, ¿no? Pero como hemos estado cantando, cuando levanto mis manos, es decir, cuando adoro al Señor, Él me da fuerzas. Y bueno, eso es lo que pasa. Muchas veces, hermanos, no es tan simple. Ha habido casos, conocí un pastor que oraba para que su mujer se sanara del cáncer, y orábamos no sé cuántas iglesias, ¿y qué creéis que pasó? Pues en ese caso se murió. Y nos preguntábamos por qué, si es un buen pastor, tenía 3 hijas, algunas menores. Bueno, Dios sabe. Pero ha sido un gran siervo de Dios y sus hijas están en el ministerio. En fin, no es fácil. Pero ya el Señor en Efesios 6, 11, 18 nos había hablado a través de Pablo de la armadura espiritual, ¿verdad? Y esto de la armadura espiritual significa que aunque no vayamos a buscar demonios ni a buscar la guerra,
¿Pensáis que estamos en una guerra o que tenemos que ir a buscar la guerra espiritual? No hay que buscarla, ya está, ya. Ya estamos. No hay que ir a buscar más. No, digo porque también hay vídeos Sí. que a veces sí, porque la guerra espiritual y vamos a atar al hombre fuerte y vamos a ir al territorio. Y bueno, pero aquí en Efesios 6, 11 nos dice Pablo, nos dice el Señor a través de Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura. Y luego describe la armadura. Pero luego sigue diciendo en el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Este versículo 18 es oración, técnicamente es oración, pero el 19 es intercesión. Y por mí, orar por mí. ¿Para qué? Para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, vamos a orar, vamos a protegernos, pero hay un tipo de oración que es a favor de otros. Entonces, eso es importante. Yo quería deciros un secreto. No sé si es un secreto a voces. El día que tú te conviertes, que sepas que estás ya dentro de la batalla. Que lo sepas. Por eso tenemos que ponernos, hacer uso de esta armadura que viene en Efesios. Cuando tú te conviertes, dices, bueno, ahora ya todo es camino de rosas. No, no es camino de rosas, porque dice que tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra potestades, pero como mayor es el que vive en nosotros, que el que está en el mundo, somos victoriosos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, gloria a Dios, pero cuidado, no dejemos la espada, no dejemos de ponernos la coraza, no dejemos de llevar el yelmo de la salvación, porque estamos dentro de una guerra. Pero somos vencedores en Cristo. No sé si tenéis algún comentario sobre lo que hemos estado diciendo o alguna opinión antes de continuar, porque vosotros oráis mucho, ¿no? Yo quería decir que a mí me ha gustado eso que, bueno, cuando al principio se habla de lo que es la intercesión, ¿no? Y es que es machacar hasta conseguir, pues que creo que tenemos que aprender mucho de esto, ¿no? Yo me pongo la primera, porque a veces sí que es verdad que no somos tan perseverantes y cosas muy importantes como, por ejemplo, pues bueno, lo más importante, ¿no? Que es la salvación de las personas. Entonces, yo le pido al Señor, ¿no? Que en esa oración intercesora por aquellos que tienen que acercarse al Señor, que sea nuestro deseo, ¿no? Realmente, igual no somos grandes intercesores, pero que el Señor ponga el anhelo y el deseo de interceder por las personas que se mueren sin el Señor, ¿no? Que están a las puertas, ¿no? de donde hemos estado nosotros antes, ¿no? Que el Señor ponga en nuestro corazón eso de machacar hasta conseguir. Y es cierto, como decía Yoli, que yo en mi vida también he visto que a veces hemos orado, ¿no? También se decía esta mañana, perseverantemente por algo, pero quizá no era la voluntad de Dios también, ¿no? Muchas veces quizá pensamos que es la voluntad de Dios y por eso oramos, y luego el Señor, como tú decías en el caso este, ¿no? Pues el Señor tiene propósito y es el control de nuestra vida, así que también debemos, pues, adoptar la posición de decir, Señor, yo soy tu hija, tú eres mi padre y acepto, ¿no? Lo que tú traes, pero que el Señor nos dé esa capacidad de machacar hasta conseguir, ¿no? Pues una cosa es que cuando oramos, cuando estamos intercediendo, tenemos que prestar oído también. No echar toda nuestra de esta y irnos, no. Tenemos que intentar oír lo que Dios nos quiere decir cuando estamos intercediendo por una situación o por lo que sea. Bueno, cuando es por los almas que se salven, creo que ya lo tenemos claro, ¿verdad? Pero hay situaciones en las cuales el Señor nos tiene que dar pues una guía o una dirección, ¿verdad? Entonces Dios nos está llamando a interceder, no a unas personas especiales que son súper espirituales y tal,
No, sí, eso no existe, me parece a mí. Dios nos está llamando a interceder por nuestro país, por nuestro pueblo, nuestra ciudad. Dios nos está llamando a interceder por nuestros gobernantes. Yo a veces cuando oro al Señor por los gobernantes le digo, Señor, que caiga el temor de Dios sobre el pleno de los diputados. Se lo digo, de verdad, se lo digo. Se lo digo al Señor porque puede hacerlo de alguna manera. Que caiga el temor de Dios sobre las personas, ¿no? Porque no hay temor de Dios en este mundo. Que caiga tu temor, Señor. Y, o sea que España necesita intercesores que nos pongamos en la brecha. En el mundo necesita intercesores que nos pongamos en la brecha, los líderes, los pastores de las iglesias, los nuestros especialmente, ¿no? Intercesores, que nos pongamos en la brecha. Sí. Yo me he dado cuenta, no hace muchos años, que soy un intercesor de España. ¿Por qué? Pues porque amaba a España antes de venir aquí, y oraba y oro, y le doy gracias a Dios por toda la gente que se convierte en España, pero me da alegría cuando es gente de la tierra la que se convierte. Entonces Dios está trayendo personas de fuera, de todos lados, y todos son y somos bienvenidos, ¿no? Pero Dios tiene algo muy especial con este país y a algunos nos ha puesto en el corazón de orar específicamente, y hemos ido, mi mujer y yo, a algunos pueblos a intentar fundar iglesias. Algunas se han fundado, algunas se han fundado, pero hay otras personas, como la misionera que tenemos, que se llama Jenny. ¿Es intercesora de qué país? De Burkina Faso. O sea, no solo ha orado en Samboy por Burkina Faso, sino que ha ido. Entonces Dios está esperando colaboradores suyos que se pongan en la brecha, como hemos dicho. Y aquí en Isaías 59, 15, 16, también Dios iba a hacer juicio, y el Señor se puso un poco triste porque no había nadie en la brecha que le ayudara con intercesión. Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Señor, desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Entonces, cuando vemos un gobierno impío, Dios está esperando que haya intercesores, como bien ha dicho Sole, ¿no? Que caiga, pedir que el Señor haga algo en el Congreso, los diputados, en el Senado, para que se hagan leyes justas. Pero aquí claramente, igual que en Ezequiel hemos visto que nadie estaba a la brecha. Entonces, un intercesor, ¿quién es? Ya hemos dicho que todos debemos orar, pero un intercesor es el que hace peticiones, ruegos a favor de otros. ¿Pensáis que son importantes los intercesores? Son muy importantes. A veces oran en secreto, pero Dios los recompensa en público. Hay abuelas o personas ya mayores que a lo mejor no pueden hacer nada, pero están ahí orando. Como aquella mujer, Ana, cuando fue presentado el niño Jesús, que hacía 80 años que estaba ahí intercediendo, ¿no? Y a lo mejor no se ven mucho, pero ahí están. Es muy importante. Entonces, es algo específico. Orar unos por otros. En 1 Timoteo 2:1, si alguien lo puede leer, por favor. Y aunque solo le ha dicho que todos debemos orar y tal, pero Dios llama a algunas personas especiales para ser intercesores. Y sobre todo para ser intercesores por algunas causas, por algunos países. 1 Timoteo 2:1, ¿lo puede leer alguien? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias
por todos los hombres. Sí. Bueno, sí, el otro también. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. O sea, todos somos llamados a orar. Y todos los que oramos debemos estar conscientes del Espíritu Santo, porque sabemos, como dice Romanos 8:26, ¿alguien lo sabe de memoria? Romanos 8:26. Sabemos que a todos los que Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y también debemos recordar que Jesús, como hemos dicho, es también nuestro mediador. Fue nuestro mediador en la tierra, hasta en la cruz, ¿verdad? Y sigue siendo nuestro mediador en el cielo. Amén. Y hermanos, en el cielo pasan cosas maravillosas. Os invito a ver en Apocalipsis 7, ¿qué pasa? Perdón, 8, ¿qué pasa con nuestras oraciones? Cuando nosotros oramos, van al cielo nuestras oraciones. Pues aquí se nos da una pincelada del 4 al 5, lo puede leer alguien. Están en el cielo, ¿verdad? ¿Alguien lo lee, por favor, del 4 y 5? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, y relámpagos y un tormento, y un terremoto. O sea, nuestras oraciones suben al cielo con el incienso del cielo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hay reacción en la tierra. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones llegan al cielo y el Señor hace algo en la tierra. Entonces, si tenemos a nuestro intercesor, que es Cristo, a la diestra del Padre, y tenemos al Espíritu Santo, que también intercede por nosotros, pues cuando nosotros oramos, pero sobre todo cuando nosotros intercedemos con pasión, pues el Señor oye, y cosas pasan en la tierra. Entonces, lo que hemos estado haciendo hoy, unos más que otros, el Señor lo ha oído y lo está oyendo, y cosas van a pasar. Va a haber sanidades, va a haber conversiones. Hace poco nos decía Rosy, de su WhatsApp o lo que sea, que alguien le haya despertado esta madrugada. ¿Por qué? Pues porque la semilla que se está dando, todo ese fruto, sobre todo cuando va respaldada con oración, ¿no? Entonces, hemos dicho que en Juan 15:7 dice Jesús: si permanecéis en mis palabras, también lo sabéis de memoria, si permanecéis en mis palabras y mis palabras en vosotros, todo lo que queráis y os será hecho. O sea, nosotros tenemos que permanecer en la palabra, como se ha dicho, orando con la palabra de Dios, con nuestros intercesores, el Cristo y el Espíritu Santo, y eso debe aumentar nuestra fe. Entonces, la vida del auténtico intercesor debe estar basada en la palabra de Dios y debe estar basada en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, yo no sé si alguien aquí se siente intercesor de algo. Yo supe de una hermana que tenía mucha carga por los niños. Puede ser un intercesor por los niños. Alguien tiene carga por un país y dice: quiero enviar dinero a este país, o quiero irme de misionero a tal país. Yo lo tuve con España. Pero hay gente que tiene carga por un país, y empieza a orar, empieza a ofrendar, y a lo mejor hace un viaje misionero, y ese es un verdadero intercesor. No solo el que ora de vez en cuando, sino el que se compromete. No sé, ¿qué pensáis de las características que debe tener un intercesor? ¿Cómo debería ser más o menos? ¿Qué pensáis?
Una persona que ora, lógicamente, ¿no? Persistente, ¿no? Sí, sí. Justo. ¿Cómo? Justo. Justo, tiene que estar en orden delante del Señor. Fuerte. ¿Cómo? Fuerte. Fuerte. Una persona que no está mirando sus propias necesidades. Exacto. Ese es básico. Mira alrededor. Eso es básico. El intercesor, sobre todo cuando se va a otro país, no piensa en sí. Sí, y además el Señor lo dijo, ¿no? El que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, por causa del Evangelio no puede ser mi discípulo. Lo cual no significa aborrecer a la familia, sino significa que Dios debe ser lo primero. Bueno, yo tengo apuntados 3 y luego os diré un ejemplo de quienes son intercesores en esta iglesia. Bueno, hay un grupo de intercesores, ¿no? Sí. Sol es una y no sé quién más. Y gloria a Dios por los intercesores, que esperamos que sean más bien intercesores y no solo intercesoras. Bueno, debe ser una persona que se identifica por quien intercede. O sea, se identifica. ¿Pensáis que Jesús se identificó con nosotros los seres humanos? ¿Hasta qué punto se identificó, verdad? Siendo Dios, tomó forma de hombre, se hizo hombre, porque se identificó con nosotros. Y Él sufrió mucho como hombre, sin dejar de ser Dios. Yo estaba, mientras meditaba todo esto, claro, se me vino a la mente lo que ha pasado en Turquía, Siria, ¿no? ¿Cómo se puede interceder por ellos? No estamos allí. Pero podemos intentar ponernos en su lugar. Sentir el dolor, sentir la desesperación que siente la persona que ha perdido todo, ha perdido familia, ha perdido su casa, no tiene nada. Si tú sientes el dolor de esa persona o de esas personas, puedes interceder por lo que estás sintiendo, ¿no? Identificándote con ellos. Y puedes interceder, gracias a Dios, por todos aquellos que muchas iglesias cristianas han enviado grupos con ayuda para consolar, para rescatar, para ayudar a la gente. Iglesias mismas de Turquía, de la otra zona, se han volcado para ir ahí a ayudar, ¿no? Las asambleas de Dios también. Sí. Vamos a seguir aportando. Entonces, si tú sientes, te pones en el lugar de la persona, ya no digo estas personas que están sufriendo tanto, cualquier otra persona que esté enferma o que está sufriendo de un problema gordo, tú te puedes poner en sus zapatos y sentir cómo se siente esa persona. Y de esa manera es como la intercesión llega de un corazón con un clamor, ¿no? Sí. Con un morir a sí mismo. Cuando se habla de un intercesor, se habla de clamor, como por ejemplo, 2 Samuel 12, 15 al 17, es una descripción de lo que es la intercesión dramática, con agonía. Bueno, la primera característica del intercesor es identificación con el otro, o por quien se intercede. El segundo es una oración de agonía, es una oración muy intensa, no es una oración rutinaria. Y 2 Samuel 12, 15, 17, ¿alguien puede leer lo que pasó ahí? Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Cómo estaba David ahí orando por ese bebé que estaba muy mal? Pues toda la noche sin comer. Pues como se intercede cuando tienes un caso así. Y eso es lo que es el intercesor, una persona que se identifica y una persona que agoniza, que pide de una manera intensa, ¿no?
Entonces, luego hay otra identificación o característica que es la autoridad. Esto hay que explicar un poco. No es que este intercesor se vuelve poderoso y el jefe, ¿no? Sino que esto ocurre porque el intercesor ora mucho, con tanta pasión y deseo de ver la respuesta, no por él, sino por quienes intercede. Y ahí es cuando espiritualmente adquiere una posición de autoridad delante de Dios. Y la verdad, en esa posición de fe y autoridad, pues Dios le toma muy en cuenta. Eso es lo que pasó con Moisés y con Daniel y todos estos hermanos, incluso Jeremías. O sea, son personas que tienen autoridad espiritual. Y Dios quiere dar una bendición especial a los intercesores. Bueno, he dicho que hablaríamos de algún intercesor o intercesora. Nuestros pastores son intercesores de almacenes. ¿Por qué? Pues porque han llenado estos requisitos, se han identificado tanto con almacenes que algunas noches se han desvelado en oración. Algunas veces han llorado. Y el pastor a veces decía que venía aquí y bueno, con las obras. Esa preocupación, esa carga, es lo que hace un intercesor en agonía. Y esto da autoridad. Y no es casualidad que a veces las mismas autoridades humanas, terrenales, reconozcan cuando alguien vale la pena para el pueblo, porque está haciendo algo digno, algo bueno. No lo expresan así, es algo que está en el ambiente. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos tan identificados con la obra que Dios ponga en tu corazón. Puede ser la música, puede ser tu trabajo en el hospital. El Señor te pone una carga y tú intercedes, pero sobre todo por las almas que no conocen al Señor. Jesucristo es nuestro modelo. Él oró por nosotros y no fueron solo palabras, sino que vino, entregó su vida, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Y para traer la victoria, para traer la vida eterna. Él venció al diablo, venció a la muerte. Pero yo quiero preguntaros si sabéis de un tipo de intercesión que tiene que ver con espíritus territoriales. ¿Os suena? Sí. ¿Lo habéis oído? Bueno, aquí vamos a ver en Daniel otra vez y por mi parte. Esto es muy importante, hermanos, porque Dios tiene un plan eterno de salvación de la humanidad. Entonces, como hemos visto, Dios sacó a su pueblo de Israel y lo apartó. Dios quería darnos un pueblo para que fuera misionero, era el pueblo de Israel, que no le reconocieron, pero era y es su pueblo. Dios nos ha dado un libro, que es la Biblia, para que a través de ella conozcamos a Dios. Y Dios nos ha dado sobre todo lo más preciado, que es a su Hijo unigénito. El otro día meditábamos sobre lo que hizo Abraham con Isaac, que iba a ofrecer a su hijo sacrificio, pero Dios lo detuvo. Pero eso simboliza que nuestro Padre Celestial, en ese plan de salvación para el mundo, sí que dio a su Hijo. Y su Hijo dijo, amén, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Y fue nuestro intercesor, y es nuestro intercesor. Cristo murió por nosotros para vencer al diablo, para vencer la muerte y para traer la vida eterna y la resurrección. Pero en Daniel 10:2 vemos a Daniel ayunando. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y luego en el 12 al 14, ¿puedes seguir leyendo, Sole?
Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Sí, y también en el 20, el versículo 20, era la respuesta que le estaba dando a su oración. Sí. Él me dijo, ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. O sea, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, aquí está hablando de una serie de autoridades en los países, ¿verdad? Y entonces algunas personas piensan que para evangelizar Almacelles, pues hay que decir, bueno, ¿cuál es el demonio que está gobernando sobre Almacelles? ¿O cuál es el demonio que está gobernando en Lérida? Y entonces hay hermanos que a veces van a las catedrales o por ahí a reprender, a ungir, y de alguna manera están reconociendo que hay autoridades espirituales demoníacas en esos lugares. Pero lo que tenemos que entender, y esto es muy importante, que como Cristo ya vino, y Cristo ya venció al enemigo, como Cristo ya resucitó, y como Cristo ya envió el Espíritu Santo, y como Cristo ya nos ha comisionado, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente ir, como dice el Señor en la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿vamos a enfrentar al enemigo? Nosotros nos ponemos la armadura, intercedemos, evangelizamos, oramos. ¿Que vienen demonios? Pues en el nombre del Señor los echamos fuera. Pero, hermanos, me duele que a veces haya personas que todavía estén pensando que sobre esas ciudades pues hay unas autoridades superiores que gobiernan, y no gobiernan. El que gobierna es Cristo. Él es el que tiene toda autoridad. Entonces nosotros intercedamos, oramos, evangelicemos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, confiados en el Señor, pero conscientes de que estamos en una guerra. Pablo usa mucho el término militar, esfuérzate como soldado.